pleno apogeo para cautivar mentes y corazones. Se ha dicho de esta gran ramera, de esta Babilonia, llamado, como lo dirá el capítulo número 17, allá en el versículo 5, donde se hace hincapié de ella, que es considerada como la madre de las rameras. Esto para darle un realce. Sí, la madre de las rameras bien podría ser llamado como aquella mujer que gobierna a otras prostitutas, siendo ella la ama o señora del prostíbulo, que administra, sí, a cada una de las mujeres para que obviamente sí, se corrompan para con los hombres y estos puedan dar sus dádivas para seguir sosteniendo su negocio. Amado, Babilonia la Grande, bien podríamos decir que es todo aquello que nos aleja de Dios. Hay quienes, y no descarto bajo ninguna circunstancia, han podido interpretar a Babilonia la Grande como el gran sistema religioso del mundo, entre los cuales sí asocian en gran manera con el catolicismo. Hay quienes lo amalgaman con todas las religiones que existen en sí al presente, pero todos creo que concordamos con algo. Esta Babilonia ha tenido, sea por filosofía, sea por religión o ideología, ha sostenido, mi amado, y ha captado la atención de todas las mentes, de todos los corazones de los hombres. Indistintamente, ojo, no quiero descartar ninguno de los estudios de otros, mi amado, que han podido también argumentar respecto de qué es lo que pudiera representar Babilonia la Grande, la gran ramera, si sea de ideología, de pensamiento, sea de sistema religioso, sea, mi amado hermano, de pensamiento o filosofía. Babilonia la Grande ha podido gobernar a todas las mentes de este mundo. Claro, a las mentes que no han podido ser entregadas y puestas a los pies de Cristo. Alguien que ha entregado su corazón y su mente al Señor no es gobernado por este sistema, no es gobernado por Babilonia. Su Señor es su Salvador y a Él se deberá. Ahora, mi amado, insisto, esta gran Babilonia, estas gráficas se las vieron la semana pasada, mi amado, estoy simplemente recordando, si ha podido implantar en el hombre un humanismo o un materialismo o un ideal, propiamente para cautivar, insisto, su mente, su corazón, y lo ha logrado. Se le recordará a usted, mi amado, que el término Babilonia como tal tiene un origen desde el primer libro de la Biblia, allá en el libro del Génesis, respecto de la terminación de Babel. Babel, mi amado, tal cual, es una palabra que se podría utilizar como de raíz o etimológicamente como base para luego desprenderse el término de Babilonia. Como tal, mi amado, Babel fue luego considerado como confusión. Así por lo menos se entiende en la escritura, en el Génesis, cuando el Señor tomaría esta ciudad y confundiría sobre ellos todos confundiría todos los habitantes de la tierra de aquel entonces para poder diversificar el lenguaje de los hombres. ¿Cuál fue la intención de Dios en hacerlo? Dejar que el hombre, mi amado, tuviese un solo sistema de vida. Dejar que el hombre tuviese un solo sistema político, un solo ideal, una sola religión, entre comillas. Pero no para adorar a Dios, sino para adorar a su propio corazón, a su propia fuerza. Nimrod era el primer precursor de esta, diríamos, desencadenada o escalada de pensamientos. Fue él el que dijo a todos los habitantes, posterior obviamente a la generación de Noé, de que se pudieran concentrar, de que pudieran albergarse en una sola ciudad todos los seres vivientes, y de una forma u otra también obtener el control de todos. Dios, al notar esto, mi amado, intervino y los separó, y permitiría a través del lenguaje, ojo, del lenguaje diversificado, si Dios, mi amado, podría segregar y de alguna forma también, mi amado, diríamos, separar a los hombres de entre los hombres. Sin embargo,
Babilonia, mi amado hermano, ha logrado al presente tiempo, sí, a lo largo de todas las generaciones, ha logrado captar, sin importar, mi amado, el lenguaje que tengamos, ha podido captar la mente y los corazones de todos los hombres. Usted no me va a dejar mentir, mi amado. Hoy por hoy la tecnología ya no es, diríamos, un sistema solamente informativo, sino que también es un sistema, sí, que podría unir o podría enlazar a las naciones enteras, sin importar dónde se encuentren alojados. A través de una red social usted puede estar conectado, sí, desde aquí hasta la China, ¿verdad? Y un éxito musical puede recibir el aplauso o el interés y el seguimiento también de personas o de juventudes, mi amado, de una manera increíble. Un video puede viralizarse en cuestiones de horas y obtener millones de seguidores, millones de vistas, millones de likes, de un momento a otro. Esto es de asombrar. Imagínate este sistema, mi amado, que en la actualidad ha revolucionado y ha unificado también. Mi amado, esto es obviamente para la época bíblica, esto era de pronto inimaginable, pero ahora es una realidad. Babilonia, mi amado, insisto, se ha manifestado hoy por hoy, sí, a través de los deseos que el hombre obviamente demanda, y ello ha captado la atención de las muchedumbres de la gente. Todas estas diapositivas iniciales ya las vimos el domingo anterior y simplemente las vuelvo a pasar para que los que han venido recuerden y para los que no, pues vayan llevando más o menos una idea. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, un individuo que solamente está pensando en ¿qué? En todo lo que el mundo le pueda proveer, el materialismo, ¿sí? De cualquier cosa. Hoy las redes sociales son más que nunca un elemento sin comercial. El comerciantilismo a nivel de la red, mi amado, es tremendo, ¿sí? Usted todo ahora lo filtra por medio de las redes sociales. ¿Se acuerda de esta gráfica? ¿Verdad que sí? Bueno, llegaré justamente hasta ahí, eso también ya lo vemos, hasta ahí me quedaré. Ahora bien, ¿qué nos dice pues el Señor? Leeré un poco, mi amado, un poco de aquello del versículo número 3. Quisiera dar una pauta antes de continuar del verso 5 en adelante, en el cual se nos dice el apóstol Juan, y me llevó, hablando del ángel a Juan, me llevó en el espíritu al desierto, y vi allí a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es decir, de color rojizo, sí, parecido al rojo sangre, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía, dice aquí, sí, está aquí, nombres, sí, versículo 3 estoy, sí, me estoy saltando, perdón, versículo 3, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, cuando uno lee el versículo 3, uno podría, mi amado, pensar de una mutación, porque la Biblia dice que allí hay una mujer sobre una bestia que tiene prácticamente una apariencia totalmente fuera de cualquier pensamiento, diríamos, lógico de poder representarlo en un animal existente. Un animal que tiene, dice la Biblia, ¿cuántas cabezas? 7. Y, mi amado, la cantidad de la sumatoria de cada una, sí, de los cuernos que tienen las cabezas, dice que llegan a 10. Ahora, esto ya fue motivo de estudio y de análisis, y quisiera simplemente ver una pequeña referencia. Cuando yo voy al libro del profeta Daniel, ven conmigo por favor. Libro del profeta Daniel, allá en el capítulo número 7. Venga conmigo, mi amado. Libro del profeta Daniel, capítulo número 7. Ahí cuando el Señor le daría a este profeta una revelación en su debido momento para darle a conocer el futuro de su pueblo. Sí, porque si ya se había cumplido 70 años de la cautividad en Babilonia, justamente Babilonia, Dios le revela algo a su profeta. ¿Lo tiene, mi amado? Sí, dice pues el Señor, sí, voy a leer, mi amado, allá en el capítulo número 7, sí, capítulo número 7,
sí, verso número 2 en adelante, sí, del verso 2 en adelante, dice, Daniel, sí, dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos, hablando de los 4 puntos cardinales del cielo, combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían, dice allí, ¿de dónde subían? Subían, dice la Biblia, del mar. Ahora, y dice más adelante, mi amado, la primera era como del león, hablando de su apariencia. La segunda bestia, en el verso 5, dice que era semejante a un oso, mi amado. Luego, obviamente, si aparecerá otra bestia más, que tiene a su vez otra apariencia. En el verso 6 dice que apareció otra con apariencia de un leopardo. Sí, y por último, mi amado, aparecería otra bestia más, pero con una descripción prácticamente casi que indescriptible. Ahora, ¿por qué tomo esta referencia? No para propiamente interpretar posiblemente Daniel capítulo 7, que insisto, ya fue motivo de estudio en su debido momento, pero sí para poder darle una pauta. Cuando Daniel vio a estas bestias mostradas en esta visión, Dios le dijo o le llevó a una interpretación de lo que para Daniel fue algo asombroso. Ya que en el mismo capítulo 7, mi amado, versículo número, y acompáñenme por favor, 17, ¿sí? Del 7 al verso 17 de Daniel, y voy a tomar esta premisa para poder luego llevarlo al Nuevo Testamento. Dice en el verso número 17 que estas 4 grandes bestias son, ¿qué dice la Biblia que son? Son 4 reyes. Ahora, no necesariamente lo que quiero decir es que estamos hablando de animales o de bestias propiamente salvajes. Estamos hablando de que Dios ha representado a estas bestias como 4 gobiernos o 4 imperios. A la cabeza de cada imperio un rey que lo representa. Un rey. Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo número 13, acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo número 13. Mi amado, estas mismas bestias que fueron de una u otra forma identificadas por Daniel en el capítulo 7, cuando voy a Apocalipsis capítulo 13, aquí se me da también, mi amado, la misma, diríamos, revelación que se da en Apocalipsis 17. ¿Respecto de qué? De esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero recuerden, toda ella es una sola figura. Es un solo animal. Lo que tiene es 7 cabezas, pero pertenecen a un mismo cuerpo. Y los cuernos pertenecen a las cabezas de ese mismo cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver por medio de la Escritura? Bueno, leamos primeramente qué dice Apocalipsis 13, verso primero. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Aquí el término mar, mi amado, se lo inclinaría a interpretar de que son las muchedumbres de las gentes. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Y qué dice aquí, mi amado? 7 cabezas, sí, y 10 cuernos. Déjame ubicar acá por ahí. 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, a su vez, 10 diademas. Ahora, esto, mi amado, es importante considerar dentro del estudio de Apocalipsis 17. Primero, no es otra bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia de la que se habla en Apocalipsis capítulo 13. La misma criatura que se ha podido leer en el capítulo 17 es la misma que aparece en el capítulo número 13. Recuerde usted, cuando yo comencé a dar el estudio de Apocalipsis 17, no se vaya a olvidar de esto. Llamado, los 2 capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis son un paréntesis. ¿Sí?
un paréntesis donde Dios se atreve a darnos a conocer a los seres humanos, a quienes de Dios tienen deseo de querer aprender de las revelaciones o los misterios del Señor. Nos da a conocer, mi amado, el sentir de su corazón del por qué ha condenado a la gran Babilonia. Ya que en la última copa de su ira, Dios la ha apuntado directamente ¿a dónde? ¿A dónde dirigió toda su arsenal de ira? ¿Hacia dónde lo dirigió? Hacia Babilonia la Grande. Sí, no se olvide de eso. Sí, mire que eso yo lo he dado como apertura la clase pasada, sí, para que no nos desenfoquemos. Sí, porque el capítulo 17 y 18, mi amado, es un acontecimiento, insisto, que se ha venido cumpliendo a través de todos los tiempos. No es algo que va a aparecer en los tiempos propiamente de la gran tribulación. Allí lo que se va a hacer es ejecutar de parte de Dios la sentencia de eliminar a la que ha contaminado al mundo a lo largo de todo el tiempo. La gran ramera, la que ha ido prostituyendo a lo largo de décadas, de centenares o milenios, ha ido prostituyendo a reyes, a hombres, a gobiernos enteros, a naciones, pueblos. Por eso es que se puso una gráfica, sí, de hecho por aquí creo que también por ahí ya la pasaba, respecto de esto. Jesús también fue tentado por intermedio de Babilonia. ¿Quién fue el tentador? Satanás. ¿Qué le ofreció el tentador a Jesús? Todos los reinos de la tierra. Jesús no cedió a eso, pero los hombres llamados se doblegan y rinden sus almas por tener de parte de Satanás o por tener de parte del mundo toda su poderío y su atención y su gloria. Cuando voy pues, mi amado, a Apocalipsis capítulo 17, veo que la misma bestia que se detalla en Apocalipsis 13, es lo mismo de Apocalipsis 17. Y claro, cada cabeza representa ¿qué cosa? Un gobierno mundial. Cada cabeza representa un gobierno mundial. Y los cuernos salen, mi amado hermano, de una de esas cabezas con diademas, es decir, con poderes, sí, o con, diríamos, un sistema de gobierno que depende obviamente de la gran bestia o de una de las cabezas de esa gran bestia. Ya hemos visto a lo largo de la historia todos los gobiernos que se han ido manifestando a lo largo de todo el proceso de la vida del hombre en esta tierra. Se hablaba del imperio asirio, se hablaba del imperio medo-persa, se hablaba, mi amado hermano, del imperio también babilónico, se hablaba del imperio, mi amado, de los medo-persas, mi amado, se hablaba de Grecia y se hablaba también de Roma. 6 imperios hasta ahí. Pero hay uno que todavía no surge, que obviamente se levantará de uno de los 10 cuernos, hablando del imperio del anticristo. Esas cabezas y esos cuernos son parte de un solo animal o de un solo cuerpo, de un solo sistema. Babilonia la Grande ha unificado a través de lo que el mundo puede darles para de una u otra forma contaminar todo lo que el sistema político, religioso, sea, como le dije al inicio, por ideologías, filosofías, religiones, políticas, o aún bajo el sistema militar. Babilonia lo gobierna todo. En el capítulo, pues, número 17, dice la Biblia, versículo número 5, que Babilonia es considerada la madre de las prostitutas, la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿De qué? De la tierra. Todo, mira, así como a través de la iglesia de Jesús se podría idealizar todo lo santo o todo lo puro que representa a Dios en esta tierra, y así debería de ser. Llamado, el sistema de este mundo representa todo lo opuesto a lo que representa la iglesia. El sistema de este mundo, mi amado, es un sistema corrupto.
podrido. Quiero sintetizarlo, mi amado, ¿sí? A través de la Escritura como una expresión del Antiguo Testamento. Acompáñame, por favor. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo respecto de este texto de referencia. En Isaías capítulo número 6, solo como para que te des una pequeña idea de la magnitud del alcance de las palabras de Dios. En Isaías capítulo número 64, Isaías capítulo número 64, dice el Espíritu de Dios en el versículo, sí, Isaías capítulo 64, versículo número 6. Aquí hay un texto que yo sé que usted lo conoce, pero hoy le vamos a dar un enfoque propiamente al tema de esta noche. Dice lo siguiente, ¿lo encontró? Verso 6. Si bien todos nosotros somos, y esto en consideración general, somos, dice allí, ¿como qué cosa somos? Como suciedad, no sociedad, sino de sucio, suciedad. Dice la Biblia, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, quiero rescatar de este versículo bíblico cómo Dios podría, diríamos, luego de meter a todos los hombres en un embudo, y exprimir de ella lo que podría llegar a salir, y lo único que podría de allí salir por ese embudo en la parte final sería esto, mi amado: todo lo que nosotros representamos es suciedad e inmundicia. La pregunta es: ¿y por qué, mi amado? Porque si el estilo de vida del ser humano es un estilo de vida contrario a lo que Dios ha estipulado. Dios, mi amado, reclama y demanda santidad, pero nuestra carne nos empuja, mi amado, al opuesto a la santidad. Nos empuja a la injusticia. Dios demanda, por ejemplo, honestidad y verdad, pero somos mentirosos y desleales. Babilonia representa todo eso. Más allá, si lo es, de un sistema religioso que ha podido, a través de falsas doctrinas, llevar cautiva la mente y el alma de sus devotos, más allá, mi amado, de una ideología como lo que hoy está en boga acerca sobre todo del área feminista, sin de darle un valor por encima, porque eso reclama el feminismo, por tener no un valor igualitario que el hombre. Si fuera igualitario estaríamos a la par, y me parece bien, pero el feminismo busca estar por encima del hombre, porque el feminismo proclama, más allá de cualquier otra cosa, que ellas no pueden dejarse pisotear por el hombre. Por encima de esto, mi amado, insisto, sea por ideología, sea por religión, sea propiamente por un humanismo exagerado, donde solo se busca el bien o la comodidad del hombre en la tierra, más allá del precio que se pueda pagar. Mi amado, todo lo que el hombre ha implantado para autogobernarse, Dios lo ha llamado abominación en la tierra. Cuando vamos a la Biblia, y quisiera antes de leer, mi amado, este texto, poder de pronto ahí representar las palabras a través de una gráfica, podríamos decir que Babilonia, mi amado, de manera muy sigilosa y astuta, ha podido poner a sus pies a todos los reyes de la tierra. Suave, así de sencillo. Mi amado, cuando yo voy a la Escritura, sí quisiera ver la postura de Dios para con su iglesia respecto de lo que es este mundo. Ven conmigo, mi amado, y acompáñame, por favor, porque sí es necesario considerar lo que dice la primera carta de Juan, capítulo número 2, verso 15 al 17.
Esto yo lo cité la semana pasada, lo volveré a leer y luego añadiremos algo adicional. Primera epístola del apóstol Juan. ¿Lo tienes, mi amado? Capítulo número 2, verso 15 al versículo número 17. ¿Lo tenemos? Mira lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios. Versículo 15. Dice pues el Señor allí. Dice, no améis al mundo, ni tampoco, ¿qué dice el Señor allí? Ajá, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ojo con esto, todo lo que hay en el mundo, y ojo, quiero abrir aquí un paréntesis, porque no quiero satanizar lo que Dios, mi amado, de buena ley ha hecho en el mundo para su pueblo. Cuando Dios creó al mundo, la Biblia dice que cuando lo creó, dijo al final de su creación, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Pero cuando el hombre y su sistema, mi amado, metió sus manos y lo trató de adoptarlo y adaptarlo para su propio beneficio, sacando a Dios de por medio, entonces lo prostituyó. Y en ese sentido dirá Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no se refiere a los deseos naturales de la carne, se refiere a los deseos contranaturales de la carne. ¿A qué me refiero? Mira, yo puedo tener el deseo de comer un helado en el mundo. Y qué rico que son. ¿A quién le gusta el dulce por acá? Una torta de chocolate mojado. Ya por ahí, ay, hermano, me hizo la gana. Pero no me refiero a eso. Estoy llamado, o la Biblia se está refiriendo propiamente a los deseos que se van contra lo natural que Dios ha establecido. A esos deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, insisto, ¿cuáles deseos? Yo podría ver ¿quién no ve una piscina y dice, ay, cómo me gustaría tirarme en ella? No me refiero a eso. Me refiero a los deseos contranaturales. Por ejemplo, ver a una mujer que usted está casado y codiciarla. Eso es un deseo contranatural. Los deseos de los ojos y la vanagloria. Mira, la gloria que viene de Dios es buena. Porque Dios mismo ha dicho que si uno se humilla delante de Dios, Dios lo va a exaltar, le va a dar gloria en su debido tiempo. Pero aquí no se refiere a esa gloria, sino a la vanagloria, es decir, a la gloria que no tiene ningún tipo de valor, pero que los hombres buscan. Las gentes buscan, mi amado, la atención de los hombres, el aplauso de los hombres, pero ¿haciendo qué? Llevando posiblemente con lo que hacen al extravío de las masas. Imagínate una cantante mostrando prácticamente todo el cuerpo, bailando con las patas arriba y moviendo las nalgas. Usted se ríe, pero sus hijos lo bailan y lo celebran y le dan like y lo comparten. Criaturas, mi amado, ¿usted ha visto los videos de TikTok? Criaturas imitando a los artistas. Y lo único que están haciendo, y mira que los padres celebran, porque son los padres los que graban. Pero esa condición, mi amado, ese estilo que se adopta de vida, lo único que hace, mi amado, es malencaminar la mente de una criatura. Si de pequeño hace lo que hace, ¿qué no hará cuando tenga 15, 14 años? Después los mismos padres que le celebran y le graban están pidiendo auxilio porque ya tiene a su hija preñada. O porque ya tiene una cuenta en OnlyFans y se está presentando desnuda. La Biblia dice, mi amado, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre,
sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Y qué es lo que Dios nos advierte o quiere que sepamos como iglesia suya? Que el mundo pasa, es decir, esto no es duradero, esto no es eterno, y los deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí queda firme. Hay un texto que le dije que aparte de este que ya lo vimos la semana pasada, que nos dice el Señor en Isaías capítulo 52. Venga conmigo, por favor. Sí, en el libro del profeta Isaías, capítulo número 52. Esta Babilonia, mi amado, de la cual es la madre de las rameras, su iglesia debe de tener, mi amado, no solo bien reconocida, sino que debe de tomar medidas. En el Nuevo Testamento el Señor nos dijo: no amen al mundo. Cuidado con su fe, su amor, su consideración en este mundo, o en lo que representa Babilonia. Y miren que le he remarcado muchísimas veces, indistintamente de lo que pudiera significar, sea religión, sea política, sea, llamado, alguna filosofía, alguna creencia, algún tipo de denominación humanista, muy aparte de aquello. En Isaías 52, verso 11, Dios le advirtió a su pueblo y les dijo: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis, dice aquí, los utensilios de ¿quién? De Jehová. Yo creo que esta misma expresión bíblica bien se puede aplicar en nuestro entorno actual. Hoy por hoy, mi amado, no se puede, sería o estaría hablando fuera de orden. No se puede, mi amado, desconectarse de este mundo. Por fuerza estamos en este sistema, pero no podemos dejarnos arrastrar por el sistema. Ir contracorriente siempre será, mi amado, sin ser mal visto por parte de los demás. Y yo sé que a veces nuestros hijos, sobre todo los que están creciendo, los que están todavía en plano formativo, ellos quieren, mi amado, porque se rodean de otros que sí tienen acceso a muchas cosas, ellos también reclaman que nosotros les proveamos para esto. Y es ahí donde un padre que considera, mi amado, lo que Dios ha dicho, si dependerá de él de decirle: no, mi amor, usted no tiene la edad para controlar esto. Usted no tiene la mente, la capacidad de madurez suficiente para poder administrar tal o cual cosa. Primero dediquémonos y trabajemos en su formación. Luego veamos si eso no es conveniente que usted lo tenga. Pero ¿qué hacen ahora los muchachos? Piden algo y los padres, por no oírlo, dicen: toma. Ahora esto ha sido constituido para mí en la niñera de nuestros hijos. Ya, no llores, no llores. Los padres orgullosamente dicen: oye, no, mi hijo, oiga, usted lo viera con su dedito, y él maneja todito. Yo no sé, dice la mamá. Mi amado, cría vientos y cosecharás tempestades. Lo que estás entregando a tu hijo no es un teléfono. Estás entregando, mi amado hermano, un mundo a los pies de él. Y ellos, mi amado, adoptarán ese sistema. Y el día que tú quieras normar o controlar, será demasiado tarde. Porque ya el mundo contaminó. El mundo, mi amado, ya lo arrastró. Por eso el Señor en Isaías 52, a esa generación que estaba, mi amado, a punto de ser llevada a Babilonia, porque el profeta Isaías, como dice la otra vez, un mero resumen de los profetas mayores. Isaías apareció en el sistema, mi amado, de Israel, en el sistema político de Israel, apareció antes de que el pueblo sea llevado a Babilonia. Antes, mucho antes.
Dios mandó a Isaías para advertirle al pueblo que ya deje a un lado su pecado, que no se contamine más de lo que se había contaminado, porque habría de venir un juicio. Y los israelitas no le escucharon. Y levantó al profeta Ezequiel. Cuando levanta el siguiente profeta, mi amado, Babilonia prácticamente estaba a las puertas. Por último, como tercer orden, mi amado, levantó a Jeremías. Ya con Jeremías Babilonia conquistó. Y luego levantó a Daniel. ¿Pero a dónde lo levantó? No en Israel, ya lo levantaría en Babilonia. Y en las 4 oportunidades que le mandó estos 4 grandes profetas, Dios siempre, mi amado, guardó el mismo mensaje. Les dio el mismo mensaje: que no se contaminaran, que no retrocedieran, porque era necesario que el pueblo experimente, mi amado, el ser llevado por Babilonia cautivo. Babilonia puede estar cerca de ti, quiero ver otra forma, lejos de ti, cerca de ti, puede estar alrededor de ti, y puede estar de pronto ya pasando por ti, pero nunca Babilonia te puede gobernar, o no debería de gobernarte. Tu familia puede estar en Babilonia, pero aún así tu corazón siguiendo fiel al Dios de los cielos. Y eso tú tienes que inculcarle a tus hijos. Cuando voy pues a la escritura, luego dice en el verso 6, Apocalipsis 17, verso 6, ¿qué hizo esta terrible ramera? Mi amado, para asombro del apóstol Juan, dice la Biblia, que él vio a la mujer. ¿En qué forma la vio? Por aquí hay una que está borrachita. Cierra los ojitos. ¿Sí? Dice la Biblia que vio a la mujer ebria. ¿Pero de qué? Esto me dice, mi amado, claro, por eso es que muchos estudiosos bíblicos hacen hincapié que Babilonia la Grande representa sobre cualquier otra cosa el sistema religioso, mi amado, pero un sistema religioso, diríamos, contaminado, un sistema religioso adulterado. ¿Por qué? Porque la principal característica de Babilonia, la prostituta, la gran ramera, es que ella, mi amado, disfruta, se complace, se emborracha, porque eso representa la ebriedad. ¿Emborracharse de qué? De manera esencial. Dice aquí, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice la Biblia, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, pregunto yo, por eso digo que Babilonia no es algo que va a aparecer recién en Apocalipsis. No, esto es algo que ha estado latente a lo largo de todos los tiempos. Mártires de Jesús, mi amado, desde la iglesia primitiva. Hombres o familias o naciones destruidas por causa de la fe depositada en Dios desde los tiempos de Noé. Al verlo, mi amado, dice pues la escritura que él se asombró. Voy a ir detrás para adelante, ¿no? Un poquito por ahí. ¿Cómo, mi amado, a lo largo del tiempo la iglesia ha experimentado grandes persecuciones y por ende, mi amado, abismales mortandades por causa de la sana doctrina? Hay gente que ha matado a otros, ha matado a su prójimo, pensando que al hacerlo, como dijo Pablo, si estaban defendiendo la causa de Dios. Cada muerte, cada derramar de sangre de alguien que, mi amado, hizo de su vida cristiana o de su fe en Dios, hizo un estilo de vida para irse en contra del estilo de vida de este mundo. Si fue eliminado, si fue martirizado, esta gran ramera lo disfrutó.
Lo disfrutó tanto, así como cuando un borracho con botella en mano, ebrio, va alzando su botella y va de pronto proclamando su borrachera a los cuatro vientos. Usted se ha visto el tipo de borracho, ¿verdad? ¡Que viva el trago! Dice él. Y por ahí va. Así esta ramera, esta Babilonia, mi amado, ha alzado su copa en el orgullo y en el desenfreno de su lujuria. Cada vez que vio a la iglesia del Señor ser martirizada, cada vez que un cristiano sufre y padece injusticia por este mundo, es como que usted le llenara la copa. Por eso el Señor le dio a beber a Babilonia también de su copa, para que se embriagara con algo mejor, la ira de Dios. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 16, ven conmigo por favor, verso 19, ya ahí Dios le daría la retribución a la Babilonia. ¿Lo tienen? Eso ya fue motivo de estudio. ¿Qué diría de esta Babilonia? La gran ciudad fue dividida en tres partes, es decir, como que si su imperio se dividiera en tres pedazos, y las ciudades cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y esto que estamos analizando en el capítulo 17 son las memorias de Dios. Así como cuando alguien posiblemente ha vivido mucho tiempo y dice: voy a escribir un libro y voy a llamarle Mis Memorias. Es decir, todo lo que yo he podido ir grabando en mi mente, que he podido de pronto ver o experimentar a lo largo de todos estos años. Capítulo 17 y 18 son las memorias de Dios respecto de quién, en primer orden, de cómo ha sido la gran Babilonia. Ella, mi amado, ha disfrutado, ha bebido la sangre, dice el verso 6, de los santos. También se ha embriagado por la sangre de los mártires. ¿De quién? De Jesús. Por eso cuando Juan ve este escenario, Juan no lo puede creer. Dice que él está asombrado. Él dice: me asombré. Verso número 6. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dicen otras versiones: quedé espantado con gran asombro. Claro, esto, como es a lo largo de los tiempos, no solamente se llevó en el pasado. Hoy por hoy, muy aparte de cualquier otra cosa, la cristiandad, más allá si la profesan los católicos, si la profesa de pronto los cristianos evangélicos, los protestantes, mi hermano, la iglesia cristiana como tal, hasta la fecha, sufre persecución. Aquí casi no. Pero en los países donde se profesa una de las más grandes religiones del mundo, que es el Islam, sí se padece. Lo que pasa es que aquí estamos bastante desconectados, sobre todo en el plano informativo. Aquí usted ve, y disculpe que le dé la expresión de un canal, aquí usted ve televistazo y para de contar. Aquí usted ve la crónica roja del país y apaga. Pero en otros países, este tipo de noticias son, mi amado, son de orden diario. En los países, mi amado, donde el Islam es la primera religión del mundo entero, allá se meten en plenas iglesias, en culto, y tiran balas y bomba por doquiera y matan cientos de cristianos. Aquí no se ve eso. Allá, llamado, la ley de la religión islámica, claro, de aquellos que lo hacen de manera extremista, quiero aclarar también, lo hacen por fuerza, porque piensan que al eliminar a los cristianos están granjeándose puntos para ir al cielo.
Esto es, mi amado, cotidiano por allá. Amado hermano, y ella está embriagada de la sangre de los mártires. Cuando yo avanzo en el texto, bien dice ahí la palabra, y el ángel me dijo. Y ojo con esto, porque parece extraño, pero yo creo que por orden natural era entendible lo que Juan estaba sintiendo. Pero el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Es decir, es que a veces nos pasa así, ¿no? A veces cuando vemos que la maldad está en todos, ay hermano, estamos mal, el país está peor que nunca. Y yo diría, ¿y por qué te asombras? Si yo en la escritura te lo dije hace miles de años atrás, que la maldad de los hombres es infundible. ¿Cuál es tu asombro? Diría cualquiera, no te sorprendas. ¿Se acuerda usted de la palabra del apóstol Pedro? No te sorprendas de la hora de la prueba que habrá de venir sobre los hombres. Esto es normal que ocurra. Lo que la iglesia debe estar es preparada para que ésta no se deje, mi amado hermano, remover en sus bases en cuanto a la fe en Dios. No te asombres, le dijo el Señor. ¿Por qué te asombras? Y ahí, mi amado, mira lo que dice el Señor. Por eso es que Apocalipsis, mi amado, es un libro revelado. Más allá de lo que Dios por ahí en ciertas cositas quiera ocultar. Por eso este libro se llama Revelaciones también. Y dice, mira, yo te diré el misterio de la mujer. Y no solo de la mujer. Yo también te voy a dar el misterio, te voy a dar a conocer si el misterio de la bestia que la trae. Porque eso sí, este sistema, mi amado, descansa con gran, diríamos así, con gran respaldo o apoyo, sentada en la bestia, la que tiene 7 cabezas. Es decir, que ella, mi amado, tiene todo el aval, todo el permiso, todo el respaldo de poder decir, aquí estoy segura y las leyes me amparan. Pero yo te voy a decir, le dice así, respecto del misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Verso número 8. ¿Qué dice el Señor? La bestia que has visto, ojo con esto, ojo con esto, dice, era. La bestia que has visto era. Cuando dice de era, está hablando obviamente de un tiempo en el presente o en el pasado. En el pasado. Es decir, mi amado, que donde se apoya la bestia, la ramera, ha sido un sistema, sí, un sistema de poder, porque ojo, ahí ella se sienta, ahí ella se respalda. Ha sido un sistema de poder, sí, prácticamente caduco. Era. Pero al mismo tiempo, porque este sistema se ha venido, mi amado, llevando a cabo a lo largo de todos los tiempos. Por ejemplo, Babilonia, la bíblica, respecto de la que se narra ya en el libro de Daniel, ya Babilonia como tal no existe, ha desaparecido. El imperio egipcio ya no está. El imperio medo-persa tampoco. El imperio asirio ya no hay. El imperio medo-persa no está. Pero en su debido momento, esta Babilonia ha descansado en cada uno de esos poderes. Por eso él quiere revelarle a Juan, mi amado, cómo ha sido el proceso de esta bestia. Y primero lo que le hace saber es, ese poder ha sido, dicho de otra forma, ha sido, o lo que es igual era. Segundo, era, dice allí, ¿qué más lo dice el versículo número 8? No es. Ojo, quítele el término no, por un ratito nada más. Y él podría decirse, era, es, pero no es. Y luego dirá,
y está para subir del abismo e ir para la destrucción o perdición. ¿Qué es lo que quiere considerar? Esto parece algo confuso, pero no. Lo único que quiere Dios es dejar establecido que este sistema que antes fue, pero ya no, es, pero ya no va a ser, y será, pero será exterminado, ha sido un sistema, por decirlo de una forma, ficticio, pero real. ¿Qué es lo que quiere resaltar este ángel? Me gustaría leer, como siempre yo le puedo también dar a través de otras versiones bíblicas, lo que dirá del mismo pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 17, versículo número 8, lo siguiente. Mira lo que nos dice aquí, siempre para ir de pronto aportando un poquito mejor en cuanto a comprensión de lectura, más que cualquier otra cosa. Aquí lo ven de la siguiente forma, y dice, de la traducción del lenguaje actual, el mismo texto, dice, ese monstruo que has visto, no lo da el término de bestia, sino de monstruo, y tiene razón, porque para nosotros un animal con 7 cabezas es como que sale de todo orden comprensible. Dice, este monstruo que has visto es uno que antes vivía. Mira que así lo presenta. Es decir, ya no es lo mismo. Es uno que antes vivía, pero que ya no existe. Sin embargo, saldrá del abismo profundo, pero solo para ser destruido. Mira, que ahí cobra un poquito más de sentido. Es decir, este ser del cual la ramera, porque recuerde esto, aquí este ángel le está dando al apóstol Juan, mi amado, le está dando la interpretación, ¿sí? De dónde primeramente se apoya la gran ramera. Y la gran ramera se ha estado apoyando en un sistema propiamente dicho, sea político o militar o de poderes, ¿sí?, terrenales, pero que ya han caducado y se va a volver a levantar, pero igual si se levanta va a ser condenado ese nuevo poder. Y eso, mi amado, es del poder de ¿quién? Del anticristo o de la bestia. El sistema religioso, que es donde muchos apuntan, ¿sí?, para nuestra, de pronto, pena y vergüenza, la mayoría de aquellos que dicen representar la sana doctrina, para la mayoría, mi amado, lo único que representan es una falsedad de doctrina. Yo no utilizo los altares para andar poniéndome a pelear, ¿sí?, con otras religiones u otras creencias, pero sí utilizo el altar para poder predicar o tratar de predicar la sana doctrina. Si alguien dice, que solo tomando ejemplos, que para llegar a Cristo hay que venir a través de otra persona que no es Jesús, para llegar a Dios, que hay que llegar a Dios, pero por otra persona que no sea Jesús, obviamente está en una mala doctrina. Y a mí me toca, amado, aclarar por la Biblia que la única forma para llegarnos a Dios es a través de Cristo Jesús. El Islam dice, Mahoma es el camino. Y debo declarar, no, la Biblia dice, es Cristo Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres. Si el mundo católico dice que lo es, mi amado hermano, la Virgen María, pues déjenme decirle que no lo es, porque ella no es ni la Madre de Dios como la quieren hacer presentar, ni es, mi amado, la que murió en la cruz del Calvario. El único que murió allí es Cristo Jesús, el Redentor, mi amado, de todos los hombres. Insisto, no lo hago para entrar en contrariedad, lo hago para poder dejar la sana doctrina, es decir, lo que la Biblia me enseña. Esta ramera ha descansado, mi amado, en una falsa, diríamoslo así, en un falso poder, en una falsa autoridad. Pero como esa autoridad sí tiene el aval de la sociedad a través de los tiempos, entonces ella se ha alimentado de eso. Pero lo único que ha causado con ese poder, ¿qué cosa es? Traer muerte a los que verdaderamente eran adoradores de Dios.
a los que murieron por su fe. Adicionalmente a esto, mi amado, hablando de esa gran bestia, dice el Señor, pues, versículo 8 estamos, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, es decir, desde los tiempos allá llamado del Génesis, que tampoco están, por ende, ¿dónde no están tampoco? Ni están en el libro de la vida. Son ellos los que se asombrarán viendo a la bestia que era y que no es, pero que sí será. Por eso es que al ángel como que le turbó ver a Juan asombrado. ¿Y eso? Como que el ángel le dijo, ¿por qué te asombra? ¿Qué te pasa? Tú eres un servidor del Dios viviente. No te dejes cautivar, no te dejes asombrar por esto que estás viendo. Quienes se asombran de esto son los que no tienen, amado, el verdadero temor de Dios. Por eso el Señor siempre, para poder dar palabras proféticas, sobre todo a sus discípulos, lo primero que les advertía, ¿qué cosa? Que no se dejaran engañar. Solo como para dar esa pequeñísima pauta, rapidito, venga conmigo al Evangelio según San Mateo. Rápido. Mateo capítulo 24, verso 4. Rápido, así a vuelo de pájaro. ¿Lo tiene? Mateo 24, verso 4 dice, respondiendo Jesús, y eso ojo, porque desde el capítulo 24 prácticamente vienen las proclamaciones de Jesús respecto de las profecías para el tiempo del fin. Y lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos es en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie se engañe. En pocas palabras, que nadie te sorprenda. ¿Por qué? ¿Qué preguntaban los discípulos? Señor, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Qué habrá para tu venida? ¿Cuándo se derribará este templo? Ahí Jesús dijo, tranquilos, yo les voy a contar las cosas, pero no se dejen engañar, no se dejen sorprender. Entonces, el ángel hizo una observación. Y en el verso 9, mi amado, esto que es, ojo, una profecía revelada, porque el Señor me está diciendo, les voy a dar a conocer este misterio. Quienes no formen parte del reino de Dios, ellos se van a asombrar. Ellos van a aceptar ese gobierno, ese sistema y por ende a esa prostituta. Ojo, mi amado, con esto. El que acepta al anticristo, el que acepta su gobierno, el que acepta su política, el que acepta su marca, su nombre, su ideología, acepta implícitamente también que lo gobierne, ¿quién? Babilonia. Eso está en el paquete. Y Babilonia, mi amado, tal cual como ya se muestra en esta gráfica, conquistará la mente y los corazones de todos los habitantes de la tierra que hayan sido obviamente marcados, que hayan sido separados para el anticristo o para la bestia. Ellos se asombrarán al ver el poder que ésta tiene. Y dice en el verso 9, esto es parecido, no igual, pero parecido a ese número oculto que identificaba al anticristo. ¿Se acuerdan ustedes del 666? Parecido, sí, pero lo dirá refiriéndose a la gran Babilonia, en el cual se nos dice, y ojo, esto Dios, mira cómo nos lo revela, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Sí? Ojo con esto, esto para la mente que tenga sabiduría. Y va a revelar, mi amado, aquí va a revelar el misterio. Y dice, las 7 cabezas son 7 montes. Ojo, son 7, ¿dice qué?
son 7 montes. Me encanta porque en la traducción del lenguaje actual dice, para entender esto hace falta sabiduría. Y dice, las 7 cabezas son los 7 cerros sobre las cuales está sentada la mujer. Y también representan 7 reyes. Es decir, que cerros o cabezas son 7 reyes. O lo que es igual, 7 gobiernos. O sea que esta mujer, o esta corriente, o esta tendencia que representa Babilonia, la prostituta de las prostitutas, llamado, está bien respaldada en un sistema político. Y por ende lo político maneja lo militar. Es decir, que goza de todo el respaldo. Mira, mi amado, aquí casi no se ve tanto esto. Pero en Europa sí que se ve. En Europa, mi amado, no se puede entrar a una... Y mira que muy pronto van a coronar al hijo de Isabel II, que es el príncipe Carlos III. Ha sido, dicen los historiadores, que ha sido la coronación más demorada en cuanto al relevo de un príncipe para que pueda ser un rey. Ha tenido que esperar sin más de 60 años. ¿Sí? Para que pueda ser un príncipe coronado como rey en el Reino Unido. Más de 60 años, hermano. Sí, pero ojo, este sistema de cambio que usted lo va a ver, si Dios le da vida para que vea cómo se corona un rey en tiempos presentes. Mi hermano, gozará, ojo, llamado con el aval, y usted lo va a ver, del poder religioso. De hecho, en tiempos medievales eran el papado los que ponían la corona sobre los reyes. El papado. Son los únicos, sí, que tienen el aval de los reinos para poder darles o conferirles el poder de la iglesia para gobernar sobre la tierra. Y estos poderes religiosos obviamente gozan de todo, digamos, el aval, de toda la permisibilidad, del apoyo financiero dado de los reyes de la tierra, incluidos obviamente hoy por hoy por títulos ya presidentes de diversas naciones, como lo que se mostró más o menos aquí, ¿no? Hay quienes se autoproclaman reyes también, obviamente. Esto pasa sobre todo en países comunistas. Sí, estas fotitos son viejas, ¿no? Porque por ahí usted verá o identificará a uno que otro que ya no son presidentes. Pero lo que quiero resaltar es, ¿qué cosa? Los gobiernos representados a través de cabezas principales. Cada persona representa un poder de un país. Y la Biblia dice, en Apocalipsis 17, versículo número 10, y son 7 reyes. O sea que esta bestia que parece ser espantosa no es una bestia. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? 7 reyes. Son 7 gobiernos. Mira, por eso es que cuando la gente a veces va a Apocalipsis, oye hermano, una bestia, ¿qué es eso, hermano? No entiendo. Y claro, como no entienden, dejan la Biblia a un lado. Y dicen, ay, no entendí, y la cierran. Pero la Biblia me manda a escudriñar las Escrituras. Amén. El que escudriña encuentra. Dice, no, a ver, esto, o sea que los reyes, la bestia del capítulo 13, la bestia del capítulo 17, la bestia de Daniel capítulo 7, ahí hay otras bestias, son reyes de la tierra, representadas a través de estos monstruos. Pero ¿por qué no habla con tanta claridad el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir, y tal rey es fulano de tal? Hermano, Dios se ha reservado la profecía para que nadie se entorpezca a través de ella. Lo que tiene que suceder, sucederá. Pero Dios se ha guardado para no dar a conocer si de manera puntual y específica de quién mismo es que se trata. ¿Por qué lo hace? Para precautelar el cumplimiento de la profecía. Solo por eso lo hace. Para que, mi amado, el hombre no interfiera en el desarrollo
de la profecía. A su pueblo Dios se lo revela. A su pueblo Dios, mi amado, le ha quitado la venda y entiende lo que lee. Pero los que no tienen, mi amado, de parte de Dios, diríamos, su revelación, ellos leerán y no entenderán. Y dice el Señor, y son 7 reyes. Por eso dice, ¿cómo empezó el ángel? El ángel es sabio y entendido. Le dice, la bestia que era, que no es y que será. ¿Por qué lo dijo? Por esto. 5 de ellos, de esos reyes, ya han caído. Es decir, que ya no son. Luego dirá, el otro, si uno es decir, hay uno que todavía está. ¿Por qué dice uno es? Uno no más. ¿Por qué? Porque siempre Babilonia está descansando en el imperio del momento, en el gobierno actual, en un sistema político sí, vigente o que rige. Pero también ese, que es el 6º, caerá hasta que se levante cual el imperio del anticristo. Y ese se levantará para ser condenado prontamente. Porque solo ¿cuántos años va a durar ese imperio? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 27 qué? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántos años va a durar, mi amado, los 7 años como tal? Los 7 años va a durar. Porque falta una semana entera profética para que se cumpla esto. 7 años, y al 7º, sino que a los 3 años y medio su reino se verá prácticamente ya revelado, para decir de lo que él es, el imperio del maligno. Y Dios en los 3 últimos años, ¿qué cosa va a desencadenar? Las 7 últimas copas de su ira. Es fácil, mi amado, cuando se entiende por medio del Espíritu Santo. 5 de ellos han caído. Uno es, pero ahí está la ramera, agarrada de patimano. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Mi amado, he ahí la ramera. Pregunto hasta aquí, si ha entendido o está entendiendo lo que Dios está diciendo. No se le ha complicado tanto. Al inicio de los primeros versículos, uno así como que se rasca lo que yo tengo. Pero ¿qué dice el Señor? Pero cuando uno avanza, pacientemente, hermano, no, ya como que voy viendo con claridad cómo es la cosa. La bestia, versículo 11, que era y no es también el 8º. Aquí voy a parar. Dirá, hermano, ¿y ese de dónde salió? Todo hay que darle tiempo al tiempo. Sin embargo, mi amado, hasta aquí voy a llegar, pero voy a terminar de leer. Dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, es decir, que será un imperio que resurge de uno de los 5, ¿sí? Que aparentemente ya no había. Por eso se le llama el 8º. Y dice, y de entre los 7, y se va a levantar, pero para ir a la perdición. Mi amado, respecto de esto, ¿sí? Aquí hay algo que debemos de notar y que me va a tomar más de 10 minutos y el tiempo avanzado. Pero vamos a quedarnos hasta este punto de la lectura de la Biblia, para luego, mi amado, a través ¿sí? de los versículos posteriores, ir revelando de quién mismo se trata este 8º. Que para algunos dirán, hermano, y esto ya me cambió el escenario. Sí, pero tranquilo, porque ese cambio no es un cambio para confusión, sino para aclaración. ¿Cuál es el fin de Dios a través de este texto, mi amado? Darle a su pueblo un misterio, pero que va a ser
velado. Así como también tomó bastante tiempo poder concentrarnos en la revelación del 666, ¿se acuerda usted, mi amado? Y de cómo, por qué se marcaba en la frente y en la mano derecha. ¿Se acuerda usted que también nos tomó tiempo poderlo analizar? Así analizaremos el surgimiento del octavo, pero, mi amado, que a la verdad no es un octavo como tal. Sale de entre los 7, pero resurgirá como alguien, sí, que se lo denominará para el próximo domingo. Se lo explico. Y lo dejo con punto suspensivo. ¿Quién es? Venga el próximo domingo y lo estaremos viendo con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Hoy llévese algo en su corazón antes de culminar esta enseñanza. Mira que hemos avanzado, voy a marcarlo para que tampoco a mí se me pase por alto. Hemos avanzado hasta el versículo número 10. Amén. La bestia que no era y no es, refiriéndose al octavo, verso 11, lo estaremos meditando el próximo día domingo, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a orar y llévese algo por decir en su corazón. ¿Qué es lo que usted actualmente puede sacar en limpio? Mi amado, el mundo es un sistema que Dios ha creado. Sin embargo, este mundo, mi amado, ha sido empañado por el hombre. Y hay un texto que quisiera leerlo más que cualquier otra cosa. Hay un texto que Dios, sí, hoy quiere regalarnos. Dice Apocalipsis, dice el libro de... A ver, aquí lo tengo por aquí, ¿sí? Déjenme ubicarlo. Aquí está. Hay un texto que nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 11 al 12, que se lo leo, ¿sí? Que nos dice como una conclusión hasta donde hemos llegado. Dice el texto: amados, 1 de Pedro 2, 11 al 12. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, porque yo sé que esta carne desea, esta carne sí, mi amado, se inclina a lo que este mundo nos pueda llegar así a otorgar. Dice que os abstengáis, es decir, que sí deseas, pero no lo hagas. Que dice aquí que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, es decir, cuando el Señor venga por nosotros, al considerar vuestras, dice aquí, buenas obras. Hermanos, estamos en el mundo, pero recuerda las palabras del Señor, pero no somos de este mundo. Babilonia es aceptada por el mundo. Babilonia, mi amado, conforta los corazones de los que se identifican con este mundo y les da lo que su carne desea. Pero entre los hijos de Dios, la gran ramera es nuestra enemiga. No permitas que tu carne ceda a lo que el mundo tiene que darte o tiene que presentarte. Pelea aún contra tus propios deseos carnales y haz, mi amado, lo que Dios por su palabra te ha enseñado. Busca la paz de Dios y síguela, y no dejes que nadie te distraiga de tu verdadero fin. ¿Cuál, mi amado? Vivir en este mundo sabia, mi amado, y prudentemente. Amén. Que el Señor añada bendición pues a su palabra en esta gloriosa noche. Aleluya. Oremos a nuestro Dios.